Seguimos en el 7º Congreso de Naturopatía celebrado en Coruña, la ciudad de La Coruña, organizado por FENACO, que es la organización colegial de naturópatas, y estamos con Manuel Navarro. ¿Qué tal, Manuel? Pues nada, aquí estamos, que ya hemos clausurado el Congreso, ha sido magnífico, tanto en asistencia, en calidad, cantidad, la ponencia a un nivel científico altísimo y gran pedagogía de los ponentes, que son muy importantes. Hemos llegado, hemos acercado más la profesión a la sociedad y nos hemos hecho más visible, que era uno de los objetivos del Congreso, aparte de la calidad científica de los ponentes. Y bueno, también agradecer, no está aquí la coordinadora del Congreso, pues la saludamos, porque lo ha organizado magníficamente bien, muy bien coordinado, y el sitio magnífico. Estamos contentos, orgullosos y satisfechos. Y cuéntanos, Manuel, ¿ha dado ya la naturopatía el paso del mito al logos finalmente o no? Bueno, yo creo que lo dimos desde el primer día que se fundó la naturopatía, pero bueno, todavía quedan algunos restos por ahí en el cual, pues bueno, todavía se sigue en ese estado en que el método científico quizá no se aplica al 100%, pero eso ya es un problema de personas que todavía ese marco conceptual que ya ha desarrollado la naturopatía, pues hay personas que siguen dependiendo de otros marcos conceptuales. Y al depender de otros marcos conceptuales, evidentemente perdemos la autonomía, perdemos la identidad y perdemos el desarrollo profesional. Lo que hemos hablado antes de esos apellidos, de medicina alternativa, terapias holísticas, eso depende de otros marcos conceptuales. Lo que se depende es perder nuestra propia identidad y sobre todo el desarrollo profesional y como consecuencia los puestos de trabajo. Por lo tanto, el salto lo dimos el primer día que Benedicto Luz funda la naturopatía en 1892. Lo dimos en España cuando llega José Castro y ya diríamos oficialmente, no emocionalmente como estaba diciendo antes, oficialmente es a partir de los años 60 aproximadamente cuando empezamos ya un proceso de sistematización muy fuerte de la naturopatía, que empieza en Estados Unidos con John Bastir, grandes autores, en Europa Pierre Valentin Marchesot, y en España, bueno, a partir de los años 80 con nuestra organización empezamos a darle forma científica a la naturopatía y empezamos el proceso de profesionalización. Por lo tanto, ese salto del mito al logo ya lo hemos dado. Seguiremos avanzando para que siga el proceso de sistematización, racionalización y objetividad y metodología de la naturopatía. Entonces, ¿dirías que la naturopatía desde el punto de vista metodológico sigue la línea de Tomás de Aquino o Bertrand Russell? Bueno, ya no estamos en el siglo XIII, estamos en el siglo XXI, ¿no? Afortunadamente, son ya casi por ahí ahora mismo, ya ha pasado las 9, o sea que estamos en el siglo XXI, 2018, por lo tanto el siglo XIII ya ha pasado. Y digo esto porque a veces se escucha por ahí decir, dice, bueno, unos van al síntoma y nosotros vamos a la causa. Eso lo hemos escuchado más de una vez, ¿no? Unos van al síntoma y nosotros vamos a la causa. Pero ese es pensamiento del siglo XIII tomista. ¿Por qué? Porque un naturópata no actúa pensando en función de causas, sino en función de relaciones. Por lo tanto, como tanto la filosofía ha avanzado un montón, la filosofía de la ciencia, con Bertrand Russell, Karl Popper, el Círculo de Viena, evidentemente todo lo que es el desarrollo de la filosofía de la ciencia ha avanzado un montón. Entonces la naturopatía evidentemente no se ha quedado anclada en el siglo XIII buscando la causa de, porque la causa de es pensamiento tomista puro, porque Santo Tomás, para demostrar la existencia de Dios, se basó en las causas. La causa de A es B, la de B es C, la de C es D, y dice, ¿cuál es la última causa? Y dice, Dios. Conclusión, Dios existe. Evidentemente en la ciencia, después de Kant, Gutenberg, Frege, todos los grandes pensadores, pues hay un cambio y ahora pensamos en formas de estructuras y sistemas. Hay una frase que le preguntan a Mario Bunge, gran filósofo post-popperiano, que siempre critica la pseudociencia, por cierto, y un saludo para Mario Bunge, que es argentino, habéis hablado de Mario Bunge, ¿no? Un gran filósofo. Siempre le preguntaron una vez, dice, ¿qué es el universo? Y dice, complejidades estructurales ilimitadas. Qué buena definición, porque ya pasamos a trabajar con estructuras y con sistemas, no con la causa de A es B, la causa de B es C, porque llegaría a la causa primera, ¿no? Entonces un naturópata dice, oye, ¿cuál es la causa de esto? Pepe, pues acabemos con Pepe. Oye, la causa de esto es, eso desemboca en los reduccionismos, en ciencia, esto es por esto. Por ejemplo, tú vas a un acupunto que te diría que el dolor de estómago es porque tengo una insuficiencia de Jan de riñón. Si vas a un osteópata, que te diría
que tiene un pensamiento que la lumbar, ¿no? Si vas a un homeópata, pues empezaría, tú eres un perfil belladona, ¿no? Y cada uno te va a hacer un reduccionismo, va a coger un fenómeno tan complejo como es la salud y lo va a reducir a algo tan simple. Por lo tanto, un fenómeno complejo tiene que ser abordado por una metodología adecuada al objeto de estudio, que es complejo. Por lo tanto, puede ser simple. Tómate esto para curarte esto. Es el pensamiento causal aristotélico tomista. Ejemplo clásico, dice, ¿qué es lo que causa la gripe? Dice el virus. Si acabemos con el virus, acabamos con la gripe, ¿no? ¿Y qué es lo que produce el virus? ¿Cuál es la causa del virus? Sería más razonable, ¿no? Si acabamos con la gripe, se iba a la causa de la causa, ¿no? Pero después diría, ¿cuál es la causa de la causa de la causa? Al final llegas otra vez al pensamiento tomista, cuarta, la vía de Santo Tomás. Por lo tanto, hoy en día en naturópata, tu estructura metodológica y cognitiva es buscar relaciones entre A, B, C, D y F. No dice que la causa de A es B, eso es simplismo. Esto es por esto. Entonces hemos avanzado también del pensamiento naturopático, se llama razonamiento naturopático, para que en la consulta podamos abordar un fenómeno complejo con una metodología compleja, utilizando teoría de sistemas, estructuralismo y hacia dónde vamos. Cuando llega una persona a la consulta vemos A, B, C, D, E, F, G y vemos que todos están relacionados con otros. No decimos esto es por esto. Si tú vas a un terapeuta floral, que te diría que es el estómago porque te duele. Tienes miedo o algo, ¿no? Y si vas a un biodescodificador te dirá que tu madre de chica no sé cuánto, y hasta que no tomes la conciencia de que es tu madre no se te quita el dolor de estómago. Entonces el pensamiento causal conlleva reduccionismo. Esto es por esto. Y te aplica una metodología simple, después dice, se le curó. Ella tomó conciencia que la culpa es de la madre y se te quitó el dolor de estómago. Es por toda la culpa. ¿Entendéis el pensamiento reduccionista versus un pensamiento multinivel, que es lo que hace el naturópata a la consulta? Por lo tanto, evidentemente hemos avanzado tanto que eso está ya superado el pensamiento causal. La causa, esto. Entonces ese eslogan de la naturopatía que hay que abandonar, es decir, los naturópatas vamos a la causa y otros van al síntoma. ¿Lo habéis escuchado alguna vez o no? Eso es absurdo, hombre. Porque la causa de A es B y la de B ¿cuál es? C y la de C ¿cuál es? D y la de D ¿cuál es? Y sigue y vas al infinito. Por lo tanto es un pensamiento recurrente que, y más con la salud, que es muy compleja, no se puede abordar con esa metodología causal. Que fue lo que Benedicto Lugo observó y dice, oye, ¿no es mejor unir la homeopatía, la acupuntura, todo y abordarlo de una manera compleja en vez de decir yo hago esto, tú haces aquello, yo hago aquello, yo hago aquello? Lógico, ¿no? Entonces ya lo hemos superado y después toda la filosofía de la ciencia, el Círculo de Viena. Si me haces la pregunta diciendo ¿y dónde se sitúa la naturopatía dentro del marco de la filosofía de la ciencia? Yo diría que las corrientes post-popperianas, diría, pero es una opinión personal filosófica, ¿no? Que hemos superado a Karl Popper, pues sí. Que estamos en la corriente post-popperiana, también lo digo, de ese desarrollo epistemológico de la naturopatía. Entonces, ¿retoma la metodología naturopática el teorema de Cantor? Dice, vaya pregunta. Cantor es uno de los grandes, aparte de un gran matemático, era un lógico también, y desarrolló el famoso teorema de Cantor, perteneció también al Círculo de Viena, eran los grandes filósofos, ¿no? Y él plantea una teoría muy curiosa que era que ningún sistema es cerrado, es decir, ningún sistema se puede explicar a sí mismo desde dentro del sistema. Lo llevaba razón, ¿no? Por eso la naturopatía siempre es dinámica y abierta y nunca es cerrada. Es decir, esto es esto y hace 2000 años que lo dijo este y esto va a seguir siendo igual, ¿no? Avanza, es dinámica y evoluciona. Por ejemplo, cosas que hemos comentado aquí en el Congreso, de cómo el método científico está sirviendo, por ejemplo, para darle una base científica, por ejemplo, a la acupuntura, base científica a Reiki, por ejemplo, hay muchos datos, iridología, base científica, que sí, que eso sirve para ese soporte, porque ningún sistema se puede explicar a sí mismo. Pregunto, ¿la homeopatía es un sistema cerrado? Sí, se explica a sí mismo, no puedes decir otra cosa porque esto es lo que hay. ¿La acupuntura es un sistema cerrado? De explicación sí, no puedes decir otra cosa, si lo dice, eres un heterodoxo. Esto lo dijo el emperador amarillo, no sé cuánto, y esto es sagrado. Pero ni el emperador amarillo existió, ni sabía escribir chino, ¿no? Bueno, pues se mantiene siempre lo mismo, ¿no? Esto lo dijo, esto, pero eso no es ciencia. La ciencia evoluciona, cambia, y Cantor desarrolló un teorema lógico que dice que ningún sistema se puede explicar a sí mismo. Tienes que buscar algo desde fuera que te lo explique, ¿no? Por lo tanto, la naturopatía es un sistema dinámico y abierto, en evolución continua, como toda la ciencia, y como decía Nicolai Hartmann, el límite de la ciencia siempre es móvil, nunca es estático. Sí, pongo comillas. Se lo decía Nicolai Hartmann, no yo. Lo digo por lo de las comillas. ¿Qué comillas? No debería ser estático.
Nicolás Hartmann, por citar uno, por no citarme a mí, lo dejó muy clarito. El límite de la ciencia es móvil. Que alguien diga, la ciencia ha dicho, no, mire usted, la ciencia, cuando hay un enunciado, dice, es posible o es probable que haciendo esto ocurra esto. Es el enunciado científico. El que diga, la ciencia dice, mire usted es un hooligan de la ciencia. Y la ciencia no necesita hooligan, que no. La ciencia es seria, responsable y humilde. Y el enunciado es probable que haciendo esto ocurra esto. Es un enunciado científico. Los otros son hooligans. La ciencia dice que tal. Mire usted, la ciencia no puede hablar porque la ciencia no existe. Existe usted, ¿no? Porque dice, es un debate después de la Edad Media con respecto a los universales, el nominalismo de Raimundo Lulio, ¿no? Cuando decía, ¿existe la libertad o existen actos libres o menos libres? Pasar de los universales, el amor, la libertad, la verdad, pasar a lo singular, a lo concreto. ¿Existe la ciencia? No, existe un método y después existen los científicos de carne y hueso que construimos. Yo soy científico, la ciencia. Por lo tanto, la ciencia no dice. La ciencia dice. Es como decir, la verdad es, la verdad no, habrá estos actos verdaderos y actos que no son verdaderos. Pero ¿cuál es el parámetro de medir el acto verdadero o no verdadero? Es un problema, ¿no? Es una eterna búsqueda. Sí, por eso ya hay grandes pensadores como Feuerbach, por ejemplo, que habla del anarquismo en la ciencia, es decir, que ve investigando y eso está cambiando de una manera enorme. Entonces, el bárbaro ilustrado que diga la ciencia dice, ni es científico ni nada, es un hooligan de la ciencia, punto. Y últimamente, bueno, la organización naturopática y tú personalmente también a través de la organización estáis haciendo una labor muy importante para buscar una regulación a la naturopatía, que hay un vacío legal en España. ¿Cómo recogen las Cortes esta situación? Las Cortes, ¿no? El Parlamento y el Senado, ¿no? Sí. Bueno, primero decir que la naturopatía está legalizada en España desde 1990. Eso no hay duda ninguna. Entonces hay dos conceptos que llaman legalización y regulación, que no hay que confundirlo. Segundo, cuando hay un vacío jurídico, las personas responsables o otros lo que hacen es autorregularse. ¿Qué significa autorregulación? Según muchos teóricos del derecho. Hay muchos teóricos que hablan de la autorregulación responsable. Significa que si hay un vacío jurídico, yo me autorregulo, pero esa autorregulación no puede estar en contradicción con el derecho. Porque si entra en contradicción, no simplemente lo que hace es cubrir un hueco, pero siempre en consonancia con el Estado de Derecho, y es lo que hemos hecho nosotros. Un acto de responsabilidad con el objetivo último de respaldar al ciudadano, bienestar consortivo y asegurar un servicio de calidad y que sea seguro. Si el Estado elude esta responsabilidad, pues la asumimos nosotros, que legalmente podemos hacerlo. Autorregulación que no entra en conflicto con el Estado de Derecho. Para nada. Todas las leyes que nos competen, de publicidad sanitaria, las cumplimos a rajatabla. Nuestros estatutos, nuestro código, todo está ajustado a derecho. Y hoy en día hay un gran debate nacional e internacional con respecto a la autorregulación. Muy interesante. Es decir, que el Estado vaya dejando competencias, o sea, hablando claro, jubilar al Papa Estado. Punta de esto que te voy a contar. Jubilar al Papa Estado, ¿vale? Si se jubila, pues la sociedad asumirá responsabilidades. Cuando eres mayorcito eres responsable de tus actos, ¿no? Ciertamente. Claro, pues nosotros hacemos responsabilidad de nuestros actos y nos autorregulamos. Y esta autorregulación no entra en conflicto con el Estado de Derecho. Y como hay muchos teóricos del derecho que tienen muy bien estudiado lo que es una autorregulación, el único, vamos a decir, problema entre comillas de la autorregulación es que eso solamente compete a los que estamos dentro del colegio. El código deontológico aquí le compete a los que estamos afiliados, que no están afiliados, no tienen la obligación de cumplirlo. Por lo tanto, ese es el límite de la autorregulación, que compete exclusivamente a los que hemos tomado la decisión de autorregularnos. Punto. ¿Que otro comete un error o algo? Pues no es responsabilidad nuestra. Y ahí entraría el Estado como tal y el papá Estado tendría que decir, aunque esté jubilado, hijo, tienes que hacer esto, porque está el Código Penal, ¿no? Tirando orejas. Y el límite está muy claro. Dice, libertad de expresión. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? El Código Penal, punto. ¿Y el límite de la autorregulación cuál es? El Código Penal, que todos los españoles de bien respetamos, ¿no? ¿Sí? Y los naturópatas, como somos ciudadanos españoles de bien, pues respetamos el Código Penal, toda la legislación vigente, el Estado de Derecho y amparamos y defendemos al ciudadano para que vayan a los servicios de naturopatía con seguridad y garantía. Pues muchas gracias, Manuel. Como siempre es un placer tener una conversación contigo y me encanta la labor que estáis haciendo y que siga todo para adelante porque no nos queda otra. Hombre, estamos en el mejor momento. Y además todos los momentos son los mejores. Eso es indiscutible. Pero además ha sido muy interesante el diálogo, la conversación, además ha sido un placer y un honor.
Muchas gracias, igualmente.
ver, yo he estado tomando vitamina C por problemas de piel y tal, pero me resequeaba mucho la piel. O sea, digo, eso es normal. Bueno. Me quería contestar, contesto yo al principio. Contesta. Es que también incluso la ponencia que dice lo que es el ácido ascórbico de las corbatas. Normalmente el ácido ascórbico sí puede producir sequedad y a partir de 1 gramo precipita el ácido oxálico. En cambio, el ascorbato cálcico, ahora con el tema, prácticamente no plantea ningún tipo de problema. En cambio, la forma ácida de la vitamina C va a plantear problemas. Una razón simple, porque la vitamina C, como bien ha dicho María, la sintetizamos ante los humanos. Hace 63 millones de años que dejamos de fabricarla, cosa que no me lo creo porque hace tanto tiempo no existíamos los humanos. Los dinosaurios desaparecieron, pero técnicamente y genéticamente los humanos dejaron de fabricar vitamina C hace 63 millones de años. Fíjate. Y antes la fabricábamos sin ningún problema. Después viene el por qué dejamos de fabricarla, porque parece ser que empezamos a comer carne y el cuerpo tuvo que decidir o fabrico vitamina C o elimino el ácido úrico. Y dice, pues voy a eliminar el ácido úrico y dejo de fabricar vitamina C. Entonces con la vitamina C el problema es la parte ácida que se ve en el mercado como ácido ascórbico. El ascorbato cálcico, yo he hecho experimentos en mi consulta con personas, naturopatía basada en la evidencia, hasta 20 gramos le he dado, para temas de cáncer, ¿no? Y el ascorbato cálcico no da ningún problema ni de piel ni de nada. Ahora el ácido ascórbico sí va a dar problemas. Sí. Sí, claro. Luego también tienes que autoobservarte. Es decir, si a ti eso te ocurre y no le ocurre a otra persona que toma la vitamina C, piensa si te hidratas lo suficiente, si bebes lo suficiente, si en tu alimentación comes las suficientes cosas crudas. Es decir, analiza también un poco la otra parte. Es algo alérgica a una proteína que está prácticamente en todas las frutas y verduras. Se supone que es lo bueno y a mí me encanta. Claro, pero entonces tú dices... Pero, por ejemplo, también tomé aceite esencial de limón. Y tanto a mi hijo como a mí, a los dos nos resecaba muchísimo. Vamos a ver. Claro. No sé si eso tiene algo que ver con porque yo no controlo ese nivel. Eso ácido ascórbico puro que te da. Sí, pero tienes que Entonces yo que tengo que tomar el otro. No, vamos a ver, primero tienes que valorar otra cosa. Valorar, por ejemplo, lo que le he comentado, todas las variables, porque en sí, en el método científico controlamos variables. Variable A, variable B, y voy descartando variables, ¿no? Pero la variable, vamos a llamarle variable dependiente, me dicen en el método científico, independiente, variable independiente a controlar, es el ácido ascórbico. Después las otras variables que hay que controlar, hidratación, la parte genética, porque en la naturopatía trabajamos con 18 variables. Cuando hacemos diagnóstico con 18 variables, la genética también es importante. La forma de alimentarte, los complementos que utilizas, el estado emocional, es decir, tantas variables, pero la que es dependiente ahora mismo es el ácido ascórbico, aparte de otras que hay que controlar, y la genética también hay que controlar, a ver qué gen se ha expresado, ¿no? Dándose problemas de intolerancia o de... O sea, ¿no? yo en tu caso lo que haría primero es decir, si yo no puedo comer estos alimentos porque tienen este químico que me hace daño, ¿qué me estoy perdiendo que no estoy tomando? Pues agua, vitaminas, minerales. Primero me voy a buscar la vida para tomarlos de otra manera, porque al final la carencia de esos nutrientes a la larga pueden hacer que enferme de ciertas cosas por carencia de esos nutrientes. Entonces, primero lo que haría es, mediante suplementos o mediante otro tipo de alimentos o lo que sea, asegurarme de tomar todas las cantidades de lo que no estoy tomando por culpa de tener que rechazarlo. Y luego, pues hidratarme también, porque evidentemente si no como muchas frutas y verduras tomo menos agua. Y luego probar a ver lo que ocurre, a ver si con la vitamina C se me sigue resecando o no, a ver qué procesos biológicos y bioquímicos se producen en mi cuerpo cuando, aún sin comer los vegetales que no puedo comer, le doy las vitaminas y los minerales de esos mismos vegetales a mi cuerpo, a ver cómo reacciona y a ver si optimiza su funcionamiento. Porque si consigues corregir eso, que realmente no es algo muy importante, a lo mejor también estás corrigiendo algo que no se va a producir en tu cuerpo, porque no vas a llegar a enfermar de ese algo por esa carencia, porque le has dado a tu cuerpo lo que necesita el cuerpo. Entonces un poco analizar todo eso. Si no puedes tomar algo, pero necesitas las vitaminas y minerales de ese algo, mira cómo dárselas a tu cuerpo. Lo puedes meter a través de aminoácidos, menos cantidades de minerales. Y luego otra de las cosas que tienes que analizar es que estás dando un valor efectivamente integralista de la historia, pero tú date cuenta que la piel, ¿quién la rige? Hígado. Por tanto, puede haber algún problema aquí que está haciendo una sensibilización excesiva aquí. Claro. Las emociones de las que hablábamos. Si yo estoy depresivo, estoy ansioso, estoy con vías de separación y 1000 historias más, automáticamente no solo puede aparecer una sequedad de piel, pueden aparecer otros muchos INRIs con relación a la patología que yo estoy mezclando y combinando.
es mi propia psiquis que está alterando todo lo demás. Y viceversa, también hay vitaminas del grupo B que son necesarias para que funcionen los centros depuradores del hígado, que si tú, porque no puedes comer ciertas cosas, las estás tomando en deficiencia, el hígado no depura lo suficiente, hay una acumulación de toxinas en el cuerpo, evidentemente. Además, la piel es un centro eliminador, como el hígado, como el riñón, como el aliento. Entonces, lo psicológico afecta a lo físico afecta a lo psicológico. Intenta trabajar las dos cosas. Evidentemente, si tengo ira voy a dañar mi hígado, pero si no le doy nutrientes a mi hígado, no voy a depurar toxinas. Entonces, mira, vamos a poner un caso fácil. Ahora estaréis viendo muy constantemente cistitis de repetición. Hay una parte emocional importantísima. Aparte de la nueva moda del mini pantalón, que cuando me agacho se me ve de todo y el frío me entra hasta... Pero bueno, aparte de eso, si yo, por ejemplo, tuviese una pareja y yo con esa pareja no quiero tener hijos, pero tengo que soportarla, genero cistitis de repetición. ¿Por qué? Porque es la única forma de no tener contacto con el personal. Por ejemplo, hay otra forma y sería cuando yo quiero ser madre y no puedo ser madre por lo que sea. Os voy a poner un caso específico para que veáis esa situación, cómo se plantea. Llega una señora hace 2 años y dice, mire, yo tengo una señora con 61 años, tengo cistitis de repetición. Digo, ¿cuánto tiempo lleva usted con ella? Dice, 2 años. ¿Cada cuánto tiempo tiene usted la cistitis? Dice, semana sí, semana no. Bien. Yo no voy a hablar de biodescodificación porque no voy a entrar en esa historia porque no es así. Pero hay un sistema simple de la descodificación en psicología y se puede aplicar un protocolo muy fácil. Y es el siguiente. Mire, ¿usted recuerda qué le pasó hace 2 años importante en su vida que la marcó hasta el punto de aparecer la cistitis? Me dice la señora. Se puso a pensar y le dijo al marido, sí, coño, tu hijo tuvo un accidente y se quedó con una minusvalía, ¿no te acuerdas? Ay, sí, porque el marido era segundo, el primero era otro, sí. Y entonces le recordó. Dice, sí, había quedado con un 60% de incapacidad por un accidente de tráfico y tal. ¿Qué ocurría? ¿El problema cuál era? Acordaros que dije, semana sí, semana no. Y yo le digo, semana sí, ¿qué hace usted? Ir a visitar a mi hijo. Semana no, ¿qué hace usted? Lo visita a mi marido. Entonces, ¿cuál era el problema? Ahí estaba el problema. ¿Pero por qué ocurría esto? Porque la madre no hacía la protagonista de ser madre, no lo hacía con su hijo. Su novia era la que estaba haciendo de madre de su hijo porque estaba viviendo con él. Y por tanto ella iba de visita, pero no de visita materna, de visita. Y no asumía que no podía hacer el papel de madre. ¿Y por qué ocurría eso? Porque lo sentía donde lo había parido. Y automáticamente ese sentimiento se traslada a una emoción constante. Y era cistitis con repetición. Fue descodificar, en lo que hemos dicho psicológicamente hablando, la historia y en unos días nunca más tuvo cistitis. Pero hubo que curar la historia con su hijo y con su nuera. Para sentar la emoción y decir, yo voy a seguir siendo tu madre y voy a ejercer de madre aquí, allá y en el sitio más alejado. Y efectivamente corrigió esa actitud, nunca más tuvo cistitis. Por eso a veces hay cosas que hemos dicho que nacen y por ejemplo el hecho de que ella piense, tengo sequedad, efectivamente el compañero dice, hay que hidratar, porque la sequedad hay que hidratarla, pero hay que ver por qué nos hidrata y efectivamente lo que decía él, con un suplemento adecuado, que no sea a lo mejor el natural, porque no lo asimilo, porque tengo una intolerancia, puedo buscar otros medios y remedios que pueden sintetizar esa vitamina que en principio es la que me está produciendo el problema, o mirar qué pasa en mi hígado junto con mi emoción, también se puede hacer. Perfecto. Bueno, pues ya vamos a continuar, que si no se nos va el tiempo. Seguimos.